Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Irene. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, por invitarme, porque para mí es un placer poder compartir esta sesión, haber escuchado la mayoría de las intervenciones. Perdonadme porque no he podido estar en la primera por un motivo de conciliación, pero disculparme porque realmente yo aprendo, porque vosotros sois personas que tenéis una formación especializada, una experiencia, un bagaje detrás, y yo creo que solo podéis aportarnos conocimiento al resto, que con humildad pues lo recibimos así. Y es un placer también porque comparto un espacio de reflexión, a pesar de que no haya podido haber preguntas, con compañeros y compañeras. Algunos no nos conocemos, otros nos hemos visto algunas veces, a otros los veo como a Jomber de año en año, pero aquí está. Es decir, que realmente es un lugar que yo creo que es un foro muy interesante y al que estoy enormemente agradecido por la invitación. Me he sentido interpelado un par de veces, así que aprovecharé pues mi figura ahora mismo circunstancial en el Gobierno de España, haciendo las cosas que creemos que tenemos que hacer, pues para trasladaros un poco en estos minutos que tengo, pues trasladar un poco cómo lo vemos y cómo lo veo yo en particular en una circunstancia como esta. Y deciros, para empezar, algo que yo creo que compartimos, y por lo menos de la intervención es eso, lo deduzco. Las reflexiones que se pueden y que sugieren las intervenciones antecedentes son enormes, darían para muchas horas, darían para grandes debates y profundizar muchas cuestiones, pero me centraré en una en particular. Para empezar, yo estoy enormemente preocupado, como ciudadano concienciado con los efectos de nuestras acciones. Decía Pepe al final, el consumo no es inocuo. Yo suelo empezar mis intervenciones en la administración pública, en las ruedas de prensa, en los foros en los que participo, diciendo, como ministro de Consumo, diciendo, el consumo no es una actividad neutra, no es tampoco una actividad simétrica, sino que tiene una serie de efectos y de implicaciones sobre las relaciones sociales, sobre el planeta y sobre, por lo tanto, el mundo en el que vivimos. Y una de esas consecuencias del modelo de producción y consumo, porque tiene esos dos lados, la producción y el consumo, es que nosotros vivimos una crisis ecosocial en este momento. Atravesamos una crisis ecosocial que es el resultado del sistema económico, del modelo de producción y de consumo y de las consecuencias que tiene esa dinámica. Esa crisis ecosocial se puede definir de muchas formas, podemos diagnosticarla de diferentes maneras. Sin duda, una de ellas viable es la de la triple crisis de pérdida de biodiversidad, crisis de contaminación y crisis de cambio climático. Y, por lo tanto, tenemos que ampliar el foco, como se está haciendo, como algunas de las intervenciones habréis planteado. Vivimos en un solo planeta, tenemos una sola salud, y a partir de ese nuevo marco nosotros tenemos que identificar cuáles son las soluciones para hacer frente a un reto y a una crisis como la nuestra, ecosocial, a partir de que los científicos y las científicas han dejado ya muy claro que la trayectoria de nuestra dinámica apunta a que no vamos a ser capaces en este momento de cumplir con un incremento de temperatura igual o inferior al 1,5 grados sobre la edad preindustrial, y, por lo tanto, en esta faceta de las consecuencias del modelo de producción y consumo y del cambio climático, nosotros tenemos que acelerar en las transiciones. Y como transiciones tenemos que ser también honestos con la ciudadanía. No hay ninguna transición ecológica viable que no transforme los cambios de hábitos de consumo de la ciudadanía actualmente existente. Y, por lo tanto, tenemos que abandonar quimeras y utopías que plantean que la vida puede seguir siendo como ha sido hasta ahora, en su literalidad, y ser al mismo tiempo consecuentes con estos diagnósticos que tenemos enfrente de la crisis ecosocial. Tenemos que ser, en particular, conscientes del impacto ecológico del consumo. Me ha gustado mucho todas las intervenciones, pero Pepe, en su intervención final, hacía referencia al impacto de la alimentación como parte del consumo, es decir, el consumo alimentario y sus efectos en el planeta, porque es algo bastante desconocido. La mayor parte de la gente, gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, gracias a los esfuerzos de divulgadores, gracias a los esfuerzos de los científicos y las científicas,
es consciente ya del impacto que tiene las redes de transporte y su efecto sobre la contaminación, sobre el cambio climático, ¿no? La contaminación en las grandes ciudades en particular, el cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, pero muy poca gente es consciente del impacto ecológico que tiene la alimentación. Un reciente estudio de la Comisión Europea plantea que los daños en el ecosistema, medidos a través del uso de la tierra, del consumo de agua, del cambio climático o la acidificación, plantea que el 57%, a través de una metodología cuantitativa, el 57% del impacto en el ecosistema está producido por la alimentación, frente al 18% que produce la vivienda, el 14% de la movilidad y otra serie de circunstancias. Pepe lo resumía diciendo la alimentación más que el transporte. Y es así. Y esto es así, sobre todo por sus efectos en el uso de la tierra y sobre todo también por sus efectos de emisión de gases de efecto invernadero, porque nuestro modelo de producción y consumo es insostenible. Luego, por supuesto, esto significa entrar en matices a los que entraré a continuación, para ser congruente con las intervenciones que se han planteado aquí, que lógicamente comparto en su gran mayoría. Pero nosotros tenemos un modelo agroalimentario que, sin entrar en los matices de las diferentes tipologías, nos ha permitido, como sociedades desarrolladas, producir una serie de calorías a un bajo coste aparente. Y esto es en lo que se intervenía particularmente Pepe, pero también otros intervinientes lo han dicho con mucho acierto. Al final estamos hablando de un sesgo que tenemos los economistas como profesión, del que yo intento liberarme continuamente, pero que asumo que no soy capaz de hacerlo el 100% del tiempo, pero que esto está así. Nosotros como economistas trabajamos sobre modelos económicos que buscan el equilibrio, en resumidas cuentas, sin entrar en detalles, de la oferta y la demanda. Y buscamos modelos que trabajan con esa idea de equilibrio a partir de unos parámetros de indicadores economicistas que dejan fuera lo que los economistas también llamamos externalidades negativas y que, por lo tanto, no integramos en esos modelos de análisis de la sociedad una serie de costes que no se consideran endógenos al sistema, sino exógenos, como que están ahí y siempre van a estar ahí, que es la tierra, el agua, los recursos naturales y una serie de circunstancias que bien conocéis. Hay que cambiar la óptica radicalmente y pensar que la economía no es solamente la asignación de recursos escasos, sino que la economía es cómo una sociedad decide qué produce, cómo lo distribuye y cómo lo consume. Y que, por lo tanto, uno de los requisitos para que exista sociedad es que exista planeta y, por lo tanto, un corolario sería: necesitamos que haya un equilibrio con el planeta, necesitamos vivir dentro de los límites del planeta, dentro de la biocapacidad del planeta. Si esto no es así, vivimos en un desequilibrio y tarde o temprano estallará de alguna manera. Y la otra cuestión, que no la dejamos en esta, pero la tengo que citar, es que no hay producción, no hay sociedad, decía, sin la existencia del planeta, y no hay producción, no hay sociedad sin cuidados. Y el cuidado nos interpela directamente al feminismo, pero no solo vinculándonos a las nociones tradicionales, sino algo mucho más amplio. A partir de ahí, nosotros somos conscientes de que este modelo agroalimentario derivado de este modelo de producción y consumo tiene una serie de costes ecológicos, que los acabo de citar, pero los conocéis bien y por el tiempo no ha lugar a profundizar mucho, pero también costes sanitarios, que lo habéis dicho en vuestras intervenciones, costes sanitarios, porque este tipo de producción, que efectivamente no es ecológica, como bien decía Pilar, es una producción que tiene una serie de consecuencias que conocemos nosotros y que los científicos vienen décadas señalando, y es que determinados patrones de consumo nos derivan, de algunos tipos de nutrientes en particular, nos derivan a una serie de enfermedades en el medio plazo, pues crónicas, cardiovasculares, por ejemplo, diabetes o algunos tipos de cáncer. Y por lo tanto lo que tenemos son dos dimensiones. La dimensión, digamos, de la salud humana individual, un tipo de patrón de consumo nos puede afectar a la salud humana individual, y el mismo tipo de patrón de consumo puede afectar también negativamente al planeta. Por lo tanto, decíamos, el consumo es una acción, una actividad, un evento político que nos permite moldear también las sociedades. Por supuesto, no es lo único. Es decir, hablamos de modelo de producción y consumo precisamente porque el sistema tiene dos patas. Pero cuando nosotros, a la luz de estos conocimientos proporcionados por la ciencia, advertimos de que hay que cambiar los hábitos de consumo, estamos alterando el sistema.
Y esto es lo que promueve que, como bien decía Pilar, hayamos tenido campañas que han tenido una oposición feroz a todos los niveles. Y esto tiene que ver porque cuando nosotros queremos cambiar los hábitos de consumo a partir de conocimiento riguroso y sólido, fundamentado bien en la salud individual, bien en la salud ecológica, nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a cambiar lo que llamamos la demanda de esos mercados. Y por lo tanto esa oferta, las grandes empresas que viven de que esa demanda sea alta, pues se pueden ver afectados. Y de hecho, si os dais cuenta, esto nos interpela sobre el cinismo de la sociedad. Nos interpela sobre el cinismo porque yo no dije nada nuevo, yo no me considero especialista en la materia, no me considero alguien que haya hecho ninguna innovación, yo lo que he hecho ha sido con humildad recoger la información y el conocimiento científico para volcarlo en la transformación de la vida de las personas para tratar de mejorarlo. Y en este caso en un ámbito muy modesto, que es el de la contribución a la pedagogía, nada más. Pero a partir de ahí lo que se desató fue una tormenta que no obedecía a que fuera la primera vez que se escuchara ese mensaje, sino a quién lo decía. Porque, por lo tanto, lo que se estaba poniendo de relieve es que el conocimiento puede estar ahí, pero puede estar ahí escondido, en una esquina, para determinados sectores, pero que no sea público, porque entonces puede alterar la cuenta de beneficios y de resultados de determinadas grandes empresas que precisamente hacen esos beneficios con un tipo de patrones de consumo que tienen la consecuencia que acabamos de señalar sobre la salud individual y sobre la salud del planeta. Claro, ¿nosotros qué proponemos? Proponemos algo muy en consonancia con lo que se ha planteado en esta mesa, dentro de una lógica de la que he citado ya, vivir dentro de los límites del planeta. Esto es muy importante, que tengamos siempre esa noción, porque si tenemos siempre esa noción como una especie de marco donde tenemos que entrar, todo lo demás podemos debatir cuál es la fórmula, cuál es la técnica, cuál es la... Bueno, pero estamos todos dentro de la misma óptica. A partir de ahí es obvio que promover un consumo, digamos, de alimentos de producción ecológica, de producción, en el caso de la ganadería, por ejemplo, extensiva, familiar, cercana, va a permitir que ese tipo de producción y consumo sea ecológicamente neutro, en términos de varios indicadores que podemos considerar, va a promover el arraigo territorial, porque va a promover, a diferencia y en contraste con el modelo intensivo industrial, va a promover que se preserve los puestos de trabajo, que se preserve el tejido en lo que ha llamado Pepe, la España vaciada, con implicaciones políticas como él ha señalado, y al mismo tiempo vamos a poder mantenernos dentro de los límites del planeta, que es el eje central que nos tiene que vehicular todas las acciones públicas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Es decir, ¿cómo hacemos que, sabiendo que esto es hacia donde tenemos que transitar, cómo somos capaces de hacer acciones desde las políticas públicas y de las acciones individuales y colectivas? Es decir, no solo cooperativas de consumo, no solo cuestiones individuales, sino también la acción pública, cómo somos capaces de incentivar, establecer incentivos en nuestra regulación para ir hacia allí. Nosotros humildemente tratamos de hacerlo y aún así nos cuesta mucho porque la oposición es feroz, hay elementos conservadores que, aunque no lo reconozcan, aunque no sean negacionistas del cambio climático de manera explícita, por sus acciones son negacionistas de facto, porque no hacen nada por transformar esa realidad. Y en la medida en que, digamos, no son capaces de proponer alternativas de ningún tipo para combatir esta crisis ecosocial, podemos llegar a la conclusión de que son negacionistas, porque para ser negacionistas no necesitas ser alguien que sale a decir que el cambio climático no existe. Con tal de que lo ignores, también eres un negacionista. Y esto ocurre mucho más de lo que parece. No nos limitemos solo a aquellos que buscan la atención pública con determinadas consignas un poco salidas de tiesto, sino también todos esos actores muy poderosos que no hacen nada, o cuando lo hacen, como decía Pilar, hacen greenwashing, que en última instancia, pues en el fondo, es negar algo sobre lo que existe evidencia bastante abultada. Bien, nosotros tratamos de hacer acciones políticas y públicas, no solo a través del Parlamento, como bien decía Isabel, sino también a través de nuestro espacio en el Gobierno. Nosotros hemos hecho un Real Decreto, por ejemplo, de flexibilizar la venta directa desde la ganadería al consumidor de manera directa, porque todo lo que sea promover circuitos cortos de consumo, de producción y consumo, pues va a ayudar a que esos sinsentidos que se han planteado, varios ejemplos en esta mesa, pues no tengan lugar.
No quiero con esta intervención dejar de citar el lado estructural de la cuestión, pero por el tiempo que nosotros tenemos, lo que quiero hacer hincapié es que todas las medidas que nosotros ponemos en marcha tienen que ver con generar incentivos para que el modelo extensivo, el modelo de circuito corto, el modelo ecológicamente neutro sea el que sea dominante en el tiempo. A partir de ahí, nosotros también tenemos que hacer mención a la publicidad, nosotros tenemos que hacer mención a la fiscalidad y nosotros tenemos que hacer mención a la etiqueta. Con esto de la etiqueta ha habido varias interpelaciones. Yo diría que tenemos que ser conscientes que la etiqueta proporciona una información al consumidor. Ese consumidor le va a dar un uso a la etiqueta de una manera dialéctica, es decir, si está concienciado le dará mayor utilidad a la etiqueta, pero si no está concienciado la etiqueta le puede ayudar a concienciar. Es un ejercicio, digamos, dialéctico. Gracias a la sociedad civil, vuelvo a subrayar, y a las organizaciones políticas comprometidas con estas causas, la conciencia medioambiental, permitidme la expresión que aúne a todo esto, es mucho mayor hoy en día que hace 30 años. Y decir, las etiquetas son indicadores sintéticos que en el fondo son algoritmos, que a partir de unos indicadores pues resumen la información. La información siempre es compleja, la vida es compleja. Y cuando lo resumes pierdes información. No existe una etiqueta única que pueda aglutinar la dimensión nutricional por un lado, la dimensión del procesamiento de los productos por otro, la dimensión de la trazabilidad ecológica o la dimensión de las condiciones laborales. Porque son 4 dimensiones que en algunos productos pueden coincidir, una buena valoración. Pero puede, como podemos poner un ejemplo, de que te tomes un tomate que nutricionalmente pues te va a dar muy bueno, pero que venga de 4.000 kilómetros y que evidentemente el impacto ecológico sea negativo. O puedes tener un producto que viene muy cerca, pero el nivel de procesamiento del producto es muy elevado. O puedes tener un nivel de procesamiento muy bajo, un producto muy cercano, pero un nivel de explotación laboral muy alto. Es decir, son dimensiones que no van a poder sintetizarse. Por lo tanto, las etiquetas son instrumentos de concienciación que además están sometidos a las normativas ahora mismo vigentes en la Comisión Europea. Por lo tanto, aquí tenemos una apreciación multinivel. Y como ya me han llamado la atención por el tiempo, yo quiero ser muy responsable, decir simplemente que nuestra capacidad de transformar la sociedad se tiene que dar fuera de los debates escolásticos. Yo, con mi experiencia a cuestas, diría que no debemos caer en los debates extraordinariamente teóricos sobre si esto es un problema estructural o es un problema individual, sobre si y estar puteando todo el rato al compañero que intenta cambiar el consumo frente al que intenta cambiar la producción. Yo creo que aquí todos los niveles tienen que ser transformados y que en última instancia debemos tener una agenda común. Y esa agenda común se basa en una serie de valores, de principios y una especie de determinante y prerequisito para que exista la sociedad y para que exista la vida, y es vivir dentro de los límites del planeta. Si no vivimos dentro de los límites del planeta, todo lo demás es casi secundario, y eso es lo que tenemos que conseguir. Pero los obstáculos reales, cotidianos, son enormes. Los intereses de las grandes empresas actualmente existentes ante cualquier atisbo de intento de cambio, como ocurrió con una campaña como la nuestra para moderar el consumo de carne, son brutales. Eso no le quita complejidad al asunto. Lo único que hace es situar encima de la mesa que estamos ante un fenómeno no técnico, sino político. Político porque nos interpela sobre modelos de sociedad y político que, por lo tanto, requiere, digamos, soluciones complejas y correlaciones de fuerza. Y aquí es donde debemos pasar a otro ámbito. Y nada más, porque creo que ya he cumplido mi tiempo y decía de intentar ser responsable. Muchas gracias. Me están cortando la cuella. Gracias.